Ahí va, nos estamos acomodando todavía. ¿Cómo estás? Te Buenas. vuelvo a saludar. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Dijiste que te viniste elegante porque la ocasión lo amerita. Sí, igual suelo vestirme así Es que sí, en general, en la de siempre vida, así. sobre todo al aire. Así que sí, tampoco es tan excepcional, pero bueno, siempre he visto tu programa, así que vi que también... No, cada tanto igual vengo, camperita de Boca, ok, algún día pinta algo distinto. depende del día, perfecto. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, les cuento, como estábamos presentando recién, decíamos Emilio Laszlo, bueno, algunos lo conocen, algunos tal vez no. Él es la cara del programa. Mm. En su momento yo lo conocí de ahí, yo les empiezo a contar de ahí porque es de donde yo lo conocí primero. Yo en su momento cuando hacía otro ciclo con Evi, que hoy no pudo estar con nosotros. ¿Vos la llegaste a conocer a Evi? Creo que no. Que también había hecho algunas notas cuando estábamos en Día L, pero no, me parece que no. No, la he visto por redes, pero no sé Claro. si la vi en persona. Bueno, no, qué lástima, hoy no se llegaron a cruzar. Bueno, él era la cara del programa en ese momento, digo era porque igual me pasa lo de que ahora vamos a hablar, hubo como un parate ahí, como que no sé si... Sí, sí, no, ya no sigue el programa, pero ahora te cuento si Ahora quieres. vamos a hablarlo. Bueno, que hacían informes en la calle a la par de nosotros, Día L, o sea, quizás para públicos un poco distintos, un poco generales, porque en realidad creo que le terminaban llegando tanto los de Día L como los del programa a distintas personas. Los del programa terminaron siendo después igual más masivos, pero sobre todo igual después, o sea, fueron como apuntando más hacia un público quizás un poco más progresista o un poco más del otro palo, yendo igual siempre a las marchas de Milei, las marchas anticuarentena, de ahí justamente nos conocemos primero, cuando Día L reportaba esas marchas anticuarentena y también cuando las vivíamos, o sea, cuando nosotros también íbamos a marchar en contra de la cuarentena cavernícola. En determinado momento, bueno, el programa pasa con el destape, ¿puede ser? Varias cosas ahí. Sí, Primero, claro, en esos momentos había un montón de noteros silvestres sí, que labraban en redes sociales. éramos Unos eran silvestres. ustedes, nosotros éramos otros, pero también recuerdo a, no sé, Mariano Pérez saliendo con un micrófono que Sí, 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 tenía muy sí. pocos seguidores, ahora tiene Sí, millones sí, de sí. suscriptores en YouTube. Ezequiel Guasora estaba por ahí también, Ese en las Guasora, marchas. sí, que Ahora, recibía muchos linchamientos en sí, las muchos marchas. linchamientos. Bueno, había otros, ¿no? Sí, Pero después algunos como que despegaron. Y en realidad lo que hacíamos era, teníamos el programa como cuenta en TikTok y en sí, Instagram de manera independiente. Empezó casi como un juego o como una excusa para salir de nuestras casas en plena sí, cuarentena justamente, aunque existía de antes, pero yo los conocía a los chicos ahí. sí, Éramos tres personas, Clementina Flores, Esteban Castro y yo. Y después lo que hacíamos era venderle esas coberturas a otros medios, ¿no? Ya claro. cerraditas. Uno de ellos era El Destape, con Sí, los eso que es uno de los laburamos. pasos que yo vi, sí. Claro, con los que laburamos casi 4 años, pero bueno, nuestras cuentas eran independientes. Después Sí. el Destape, como se había quedado sin equipo de calle y necesitaba algo bueno, de ese estilo, nos compraba porque ya vio que laburábamos y teníamos todo cerradito. Sí, sí. Y después, cuando va, bueno, en realidad el programa empieza, la muerte del programa, no sé cuándo es, eso me contarás. Sí. ¿Querés contar eso primero antes de que diga lo otro? Dale, no, le dimos un cierre al ciclo en fines del 23. Sí, Em, es como que acompañaron todo el auge de sí, la ola libertaria, digamos, sí, la ola de Milei, hasta que llegue a la presidencia y sí. después se reconvirtió en otras Sí, no cosas. fue exactamente por eso que terminó, Sí, pero le dio como una narrativa y un, sí, un cierre histórico también. En sí, realidad lo que sí, hubo sí. fue más un cierre personal nuestro, que ya estábamos todos en otros laburos, en otras cosas, y queríamos pasar la página, pero además se dio eso, que fue de casualidad. Obviamente nosotros no Sí. arrancamos el programa pensando vamos a seguir la historia de Javier Milei, Ujú. sino que justamente siguiendo estas marchas anticuarentena, antivacunas, lo que sucedía en las calles en ese Sí, momento nos encontramos con un montón de personajes, no solo con militantes y seguidores de Javier Milei, sino con él mismo, ujú, y tenemos registrado desde el primer acto político que él hizo en Plaza Holanda en octubre del 2020, ujú. hasta, bueno, pasó a ser diputado, después la campaña presidencial y tantas otras cosas que pasaron en el medio. Yo te la tiro, Sí, pensalo, pero se me acaba de ocurrir, porque con esto que decimos de, bueno, es un proyecto bien encapsulado sí. en esa era de la Mm. sociedad argentina, no solo de la política, de la sociedad, porque también muchos fueron retratos de la sociedad, Mm. de argentinos, que eran algunos porteños y otros gente que venía de otras partes. Podrían hacer un lindo documental. Lo hemos pensado. Lo que hicimos al final de todo, uno como el cierre final del programa fue Sí, una colaboración con Revista Anfibia, donde
mezclamos todo nuestro archivo de esos años Sí. y ellos le hicieron como una parte más narrativa del guión, de investigación. Ok. Entonces hay como 3 capítulos de 5 minutos, es cortito, está en Instagram. Eso, como recopilando todo ese archivo, ordenándolo y dándole un cierto relato. Pero también vale aclarar que no es que seguíamos únicamente a los libertarios o a la derecha, No, ¿no? no, no. Lo que pasa es que, como le pasaba a los productores de tele, que aparecía Milei en pantalla y subía el rating, La pegaba eso. y a nosotros nos pasaba eso, subíamos un videito de Milei y explotaba, ya sea Sí. gente a favor, gente en contra, gente cagándose de risa, gente indignada, todo al No, mismo y tiempo. también había lo de las marchas anticuarentena, que había también, en las primeras sobre todo más, o sea, antes de que el PRO, o por lo menos el ala Bullrich, pero hay como un parteaguas ahí en Sí. realidad, en el que después se empiezan a normalizar y antes estaban más plagadas de gente como más, que prácticamente iban con el sombrero de aluminio, Sí, digamos. las primeras eran muy así, Sí. o sea, estamos hablando de 50 personas en el obelisco, Exactamente. hasta que terminan cortando la 9 de julio entera, Sí, sí, y ahí sí. ya había un montón de tribus, ¿no? Veías a este grupo más, Sí. qué sé yo, conspiranoico, más intervenido por teorías que veían en redes sociales, pasando por gorilas clásicos, gente de derecha Sí. tradicional de siempre, quizás votantes de Bullrich. Sobre todo en los autos. Las Sí. caravanas de autos eran Totalmente. plagadas principalmente de Sí. macrista, el macrista de ese momento, digamos. Sí, y un tercer sector que hoy podemos identificar como lo que son los pibes libertarios, pero Claro. que en ese momento, nada, eran simplemente jóvenes que salían enojados y quizás después se referenciaron en Milei. ¿Cómo fue para vos hacer comunicación política, empezar un camino de comunicación política? Porque yo creo que vos antes has hablado también de otras cosas que has hecho, pero digamos en el que más te has empezado a exponer y a trabajar más fue con esto, con el programa. Sí. ¿Cómo fue empezar a hacer comunicación política en el contexto de pandemia? Todo este surgimiento en general, ¿cómo se les va ocurriendo también la idea del programa en sí? Bueno, el programa nace antes de que yo entre al programa, digamos, Ok. porque Clemen y Esteban como que, bueno, básicamente tenían una visión quizás más artística, más audiovisual, ¿no? Sí. Y yo le imprimí una visión más periodística o más política. Ellos hacían videos de lo que veían en la calle, que podía ser, no sé, una marcha pro vida, que habían ido en 2019, pero también videos bizarros que encontraban por ahí en un bar, lo que Sí. sea. Y cuando yo subía videos a mis redes sociales, nos cruzamos ahí, no nos conocíamos, Ujú. nos dimos cuenta que vivíamos muy cerquita, en Paternal, ya que apareció un audio de Paternal Ah, recién. Todos vecinos. Y quedamos en hacer Cachi, algo pachi. juntos, claro. Quedamos en hacer algo juntos, pero no estaba tan clara la idea. Sí. Y termino yo de notero, algo que nunca había hecho, ¿no? A mí Mirá. siempre me interesó la política, me interesaron los medios, pero no es que era un laburo que ya tenía. Yo no me acuerdo, vos, ¿qué estudiaste o qué estás estudiando? Tengo secundario completo Sí. y hasta ahí. Después laburaba de editor de video. El verdadero self-made Sí, man. Sí, sí, un poco Muy bien, autodidacta. muy bien. Un poco lo mamé también de mi familia, que labura en cine, en tele. Banco. Pero sí. No, yo soy de los que creo que en muchas cosas de la vida, sobre todo en política, en periodismo, no necesitas un título para hacer, puede ser incluso mucho mejor. De hecho, yo pensé que justamente vos estudiabas algo de esto, porque digo, es mucho más el nivel que han tenido ustedes que el de otras personas que quizás estudiaron, hicieron toda una carrera, además, qué sé yo. No, para mí es súper importante formarse. No creo que la única forma de formarse sea tener un título terciario. Ujú. Y también se ven un montón de periodistas con título de periodistas en medios masivos, Sí, mucho sí. más irresponsables que streamers o influencers. Sí, ¿no? sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿en qué estaba con esto? Yo te había preguntado en sí por esto, el surgimiento del programa y Bueno, también y hacer entonces- todo esto en la pandemia. Claro, y se fue tomando un rumbo más periodístico, más político, pero porque se dio así, también por lo que nos pedía a veces el destape de, che, vayan a cubrir esto, Sí. vayan a cubrir lo otro, pero siempre queríamos tener una patita en otra cosa, no sé, íbamos a cubrir una convención de fanáticos de Shrek, Claro. o la juntada de los Spider-Mans en el obelisco, Sí. cosas que no son directamente políticas, pero que nos divertían. Y también se ve eso, está todo subido ahí en el archivo. Che, vos empezaste ahora porque esta es la otra parte que ahora vamos a desarrollar bien, que es tu acercamiento a Pedro Rosenblatt y a empezar a armar gelatina. Pero antes de eso, digo, en realidad para eso me tengo que adelantar, es vos en este momento, por ejemplo, en Gelatina estás haciendo un curso del streaming, de Sí. clases de streaming. Entonces yo te quería preguntar, a modo de, bueno, ver cómo es ese curso y también para ver tu mirada de eso, ¿qué es para vos el streaming? O sea, ¿qué define al streaming como una persona que se ha erigido como streamer? Yo a veces, viste, es raro, es como que ahora se popularizó el término Sí. y yo de repente empiezo a asimilar, bueno, soy streamer también, ¿qué eres streamer? No lo sé. ¿Qué es para Sí, vos? no, son términos súper amplios y súper difusos y cada uno le da la definición que quiere. Sí. Nosotros hoy lo vemos como una industria incipiente en Argentina
que además es muy argentina, ¿no? Eso está bueno aclararlo, porque por supuesto que hay contenidos audiovisuales, digitales Sí. en el resto del mundo, pero esto que se empezó a armar de streaming en vivo, live stream, con una programación, un estudio, muchos creadores de contenido o conductores o periodistas en un mismo canal, bajo una marca, etcétera, etcétera, y franjas horarias largas con varios programas, no existe en el resto del Sí, es mundo. como que acá nos agarró la locura con eso. Dijimos Sí, programaciones enteras, sí. sí, hay algunas explicaciones para eso que si querés ahora las charlamos, pero Dale. se está dando eso y justamente hablando de esto de la formación, si querés, Sí. vemos que hay un montón de interés en el streaming argentino por parte de estudiantes de periodismo, de comunicación, de audiovisual. Ya empiezan a meter la mano la dirigencia política, los sindicatos, Sí. las agencias de publicidad. Bueno, ahora la CGT abrió su streaming, que está Exactamente. Leila. Sí, Leila totalmente. Bechara, sí. Sí, la CGT, muchos partidos políticos o líneas de partidos políticos, bueno, ONGs, etcétera. Pero lo que no hay es la carrera de streaming, ¿no? Claro. Bueno, encontrás la universidad del streaming todavía. Sí, sí. Se están armando algunas cosas en algunas universidades o escuelas, pero por eso también armamos esto, ¿no? Porque no, obviamente no tenemos todas las ideas 100% claras, porque estamos aprendiendo en el camino como todos. Sí. Pero hay gente que le sirve que contemos nuestra experiencia, ¿no? Sí. De 3, 4 años de laburando en esto. Eso, no bajarlo como una verdad revelada, pero sí contar un poquito. Lo que damos es, bueno, manejo de redes sociales, la gestión Sí. del canal de YouTube, la parte técnica, ¿no? Cómo armar un estudio como este, o más chico o más grande. Un poco de la historia de YouTube también, que me parece interesante, porque al final todo se terminó concentrando ahí, ¿no? Más allá de que hay otras plataformas, todos estamos en YouTube. Y producción, coordinación de aire, Ujú. un poco de eso. Sí. Hay mucha gente que se suma del interior, eso está bueno. Y en esto de lo que hablábamos del streaming nacional, ¿cómo lo catalogarías al streaming nacional argento? Creo que un poco tiene que ver con... A ver, la parte menos romántica tiene que ver con con lo económico, ¿no? Es más barato abrir un canal de streaming que tener una radio con radiofrecuencia o ni hablar un canal de televisión, ¿no? Con la Claro. estructura que implica un canal de tele, un lugar en una grilla de cable. Pero la parte más linda quizás es la idea de hacer colectivo algo que podría ser individual, ¿no? Pedro tomamos la decisión en conjunto, ¿no? Pero fue su decisión personal de pasar de @Pedro Rosenblatt a @SomosGelatina, ¿no? Claro. Algo parecido le pasó a Nico Quiato con Luzu o con otros canales grandes o más chicos. Entonces, creo que las redes sociales te llevan naturalmente a lo individual Sí. y la decisión creo que es un poco argentina de hacerlo colectivo, ¿no? Tener más gente al De aire. agruparnos siempre, sí. Más gente fuera de aire, detrás de escena. Y después hay algo del código de cómo se habla al aire. Hay algo más genuino, más espontáneo, más natural quizás. No ves Olga, ves Luzu y se parece más a una mesa de amigos charlando de qué hicieron el finde Sí. y se parece menos a un programa de entretenimiento tradicional de la tele. Sí, Y sí, ves sí. Gelatina o ves Blender, o ahora que estamos charlando, y se parece más a dos personas tomando un café, hablando de rosca o de lo que sea, Sí. menos que un periodista político tradicional en la tele o en la Sí, no es radio. tipo, hola, soy Eduardo Feynman. Claro, No es- verdades reveladas, Claro. como bajando línea, no tan así. Y en eso que vos decís también del sentimiento de comunidad y lo colectivo y demás, que no escapa también, viste que a veces se hace como una dicotomía. Los propios liberales también a veces hacen o la gente, digamos, también por fuera de los círculos de centro izquierda progresistas y demás, se hacen como esta dicotomía de los que colectivo y el que es más individual y demás. Entonces, hay unos de un lado y del otro que piensan como que no pueden interactuar esas dos cosas. Y de pronto, por ejemplo, pasa esto, digamos, una de las grandes comunidades que empezó, de hecho, un poco quizás el streaming argento, Sí. quizás no se lo llamaba así, no se lo pensaba así, pero fue justamente la comunidad liberal y eso te lo tocó también a vos de cerca de verlos en noteros, en personas de distintos canales. O sea, vos eso cómo lo identificás, cómo lo retratás a ese streaming liberal argentino, digamos. Creo que lo que pasó ahí, y es una de las razones por las cuales el liberalismo o el mileísmo llegó antes a todo este mundo que nosotros, es porque estaban en una suerte de resistencia, ¿no? Quizás el peronismo, el progresismo se sintió mainstream en un momento porque lo era lo establecido, ya era gobierno hace 12 años, Claro. tenía otro fierro, ¿no? Tenía canales de televisión, tenía una estructura mediática más grande, y lo mismo pasaba con la derecha tradicional, ¿no? Todos los medios vinculados al macrismo o que le dieron apoyo a Macri
Sí, perdón, pero fíjate, hay algo que me llamó la atención de lo que decís, sí, que es, y porque tiene que ver con lo tuyo, porque vos trabajaste con Navarro, con el Destape, sí. al kirchnerismo le empezó a pasar de empezar incipientemente también a pasarse a lo digital, Ujú. en esa época también con Macri, porque era, dejamos de tener todo el apoyo nacional, del gobierno nacional, me cierran el espacio en Rock Nacional, se va Víctor Hugo Morales, se va, Total. y empiezan a surgir, bueno, hacemos el de esta, no lo hacemos en C5N, Navarro lo Ujú. echan de C5N, y empezamos a hacerlo en digital igual. Resistimos, seguimos haciendo nuestro periodismo, nuestra comunicación, desde nuestra ideología, desde nuestro pensamiento, desde acá. Y después, o sea, se profundizó más, le tocó también al otro lado, digamos, decir, Ujú. bueno, che, acá macrismo tiene su forma de hablar, pero eso ya es medio tradicional, digamos. 100%. Yo siempre marco el macrismo como un momento donde surgen un montón de experiencias súper interesantes Sí. al calor de la resistencia, justamente, o de ser oposición y de no tener espacios en los medios tradicionales. Vos marcás el Destape, pero también Futurock, con los Futurock, echados de sí. National Rock, País de Boludos, que también Sí. surgió, que eran como los que tenían más código youtuber, ¿no? Sí, El sí, resto sí. o era más radio online, o televisión por internet, o un portal de noticias. Tiempo Argentino también, ¿no? Ujú. Le cortan digamos, los dueños se fugan Sí. prácticamente, les cortan el chorro de la pauta oficial y se sostienen. Y hay algo en común de todas esas experiencias, que es que entienden que el sostenimiento por su comunidad, que la gente que los mira, la audiencia, ponga plata para que se sostengan y crezcan, era una vía posible. Y nosotros aprendimos muchísimo de esas experiencias. De hecho, hoy Gelatina, en su amplia mayoría, se sigue sosteniendo por su comunidad. Y en esta primera oleada, Mm. digamos, porque tuviste esta primera oleada, digamos, de un poco de resistencia kirchnerista, digamos, de alguna manera, y después esta segunda oleada, pero que fue, para algunos terminó siendo como la primera oleada porque fue como la más fuerte de lo que se empezó a pasar ahora con el streaming. ¿Qué es lo que pasó para pasar del streaming liberal de ese momento, de, no sé, Danan, El Presto, digo, muchos que incluso están acá, digo, Danan, El Presto y tantos otros que tenían canales en ese momento, a todo lo que se empezó a vivir más hacia la pandemia, hacia finales de la pandemia? Cuando se salía de la pandemia, empiezan a surgir toda esta nueva hora del streaming nacional que estamos hablando. Bueno, la pandemia es lo que rompe todo, ¿no? Mm, Porque vimos todos que el aumento récord de consumo de pantallas y mm, también de creación de contenido, ¿no? Digo, como espectador, pero también como creador de contenido, todo eso explotó. sí, Y en ese momento, bueno, arranca Luzu, que eran 3 personas por Zoom charlando mm, entre ellos, sin un mango, que hoy es de los canales líderes del streaming nacional, y surgen un montón de otras experiencias, incluyendo sí. Gelatina. Gelatina sale en marzo del 22 y lo que veíamos es eso, ¿no? Que empezaba a crecer eso y que podía ser una vía también de trabajo y que podíamos vivir de eso que nos gustaba hacer. Pedro ya siempre tuvo una pata en las redes sociales, ¿no? En YouTube también, esta semana en Springfield, el pibe Trosco, el Sí, cadete estaba en la tele, pero también tenía su, sí, su pata digital. Entonces, quizás lo que vimos algunos ahí es que podíamos empezar algo nuevo 100% de cero sí. y, y eso, digamos, hoy obviamente el consumo de pantallas no es tanto como en la pandemia, quizás ahí nos comimos Ujú, una pequeña curva que no sucedió, pero claramente es mayor que antes y claramente está pasando algo. Y después hay tendencias, ¿no? sí. Yo no sé qué va a pasar dentro de 5 años con todo esto, porque abre un canal de streaming por semana, pero sí creo que van a quedar los mejores y que hay que reinventarse todo el tiempo, porque quizás este formato de 4 personas hablando al aire durante 3 horas de manera improvisada ya está un poco saturado. Sí. Quizás queden los mejores que hacen eso y el resto tengamos que inventar cosas Otra nuevas. nueva, Sí, habrá que hacerse la América. sí. Ahora vamos a volver hacia Gelatina, pero te iba a Mm, preguntar, ¿vos crees esta oleada de, digamos, del streaming liberal, digamos, todo eso que empezó a surgir sobre todo en la pandemia, el estar ahora, digamos, tener un gobierno que tiene su tinte ideológico, liberal, derecha, centro derecha, lo que sea, ¿vos crees que le está favoreciendo o que en realidad mm. se está como replegando ese sector del streaming? Es difícil ver eso. Yo veo algo muy claro que es que los que empezaron con Milei o bancando a Ujú, Milei o viceversa, gran parte de ellos quedaron por fuera del esquema oficial, ¿no? claro. Claro, o sea, digamos, lo que conocimos en algún momento como el Ministerio del Odio, Sí, Presto era uno de los principales que está en este canal, pero pienso en Tipito Enojado, qué sé yo.
De a ver, Peroncho, ayuda, Secarelli, de Dana, Sicarelli, ellos eran exactamente, todos el ellos. Negro Almeida también, sí. Sí. Están en Bueno, distintos lados. el Sí. Negro creo que sigue siendo el más fiel de todos ellos y que A además lo hoy de Milei, sí, digamos, sí, más sí, fiel sí. a la línea oficial de Milei, e Sí, incluso hoy está en carajo, sí, sí. exactamente, pero todo el Va a resto, venir dentro de unas semanas. perfecto, bueno, le mandamos un saludo. El resto quedó ahí como en un lugar muy incómodo, en donde no son oficialistas, pero tienen todavía una comunidad, una Sí. audiencia súper liberal, súper... Bueno, entonces están ahí y después aparecieron figuras nuevas, ¿no? O no tan nuevas, digamos. El Gordo Dan ya existía, por supuesto, y Sí. otros que están ahí, pero Pero no es lo mismo cuando hablaba en Twitter que cuando empezó a dar la cara y a hablar él por su propia cuenta también. totalmente. Entonces, bueno, hay que ser inteligente en distinguir qué es lo orgánico y qué no. Hoy claramente hay algo que está bajando desde arriba. Esto no quiere decir que todos los tuiteros liberales, libertarios, sean les baje líneas anti-Caputo y repitan lo que dice, pero sí hay cuestiones organizadas, Sí, sí obvio. hay dinero detrás y bueno, creo que pierden no, tienen el riesgo de perder esa gracia inicial, esa espontaneidad, esa irreverencia, porque hoy son no sé si el poder, son el gobierno. Entonces, Sí, el rol de vocero, digamos. sí, Ahora, sí. exactamente. El humor que se corre y que se va de tono. Yo lo veo mucho en las entrevistas que le hacen en carajo a Milei, Mm. que terminan siendo como personas chupándole las medias a un presidente de la nación. No termina de ser Lo ibas eso. a decir más grueso. Sí, y eso es incómodo para cualquier gobierno de cualquier ideología, Sí. ¿no? Qué sé yo, no había nada interesante en ver en 678 cómo entrevistaban a un funcionario público y le decían todo que sí. Así como no hay nada interesante de ver eso en carajo. Quizás hay Sí. otras cosas que siguen siendo interesantes. Yo miro la misa un rato y me puedo reír, Claro. y hay cosas que todavía son llamativas, pero ahí hay algo que no... Bueno, van a crecer y van a decrecer a medida que a Milei le vaya bien o le vaya mal. Y a Gelatina, viste que hay muchos, me incluyo, a veces también Sí. me pasa, digo, la conceptualizamos quizás a veces como, bueno, es uno de los streaming o uno de los principales streaming o kirchnerista o de centro izquierda progresista, además, ¿la pensaron desde ese lugar o es algo más natural, digamos, que se va dando, digamos? ¿Cómo la piensan en el contenido, en la bajada ideológica, digamos, del canal cuando lo arman? Originalmente pensamos Gelatina como un lugar donde pensar la política, discutir de política y informar de alguna manera, pero no informar desde una objetividad y una neutralidad absoluta, porque es evidente que eso no existe y mucho menos lo que hacemos nosotros. Entonces lo hacemos para intervenir en política, ¿no? Para formar parte de ese debate público. Eso inicialmente, y ese espíritu sigue igual que el primer día. Creo que sí cambió en el camino que incorporamos otras voces dentro de Gelatina. Entonces todos Sí. sabemos que Pedro es militante peronista Sí, desde los sí, 14 sí. años, que bueno, ha presentado actos de Cristina, actos de la CGT, lo que quieras, entonces no hay ningún secreto ahí, pero Gelatina hoy tiene un montón de otras voces que no necesariamente son militantes kirchneristas. Claro. Pedro ni siquiera es periodista, ¿no? Pedro es militante, comunicador, humorista, lo que vos Claro, quieras. se presentaba en su momento como actor, de hecho, sí. Bueno, Sigue siendo. sí, creo. digo, hizo teatro, Claro. etcétera, ¿no? Pero de repente tenés voces en Gelatina. Flor Halfon, Mati Colombati, Mati Mouset, todas personas que por supuesto también tienen una cosmovisión parecida a nosotros, Sí, obvio. pero que son periodistas de oficio, de profesión, Sí. y yo me doy cuenta de la diferencia al aire, me doy cuenta de la diferencia al laburar con ellos, que bueno, no es lo mismo eso, ser periodista que ser full militante. Y también hubo un cambio en la agenda de invitados. Este Sí. año nos empezamos a abrir un poco en ese sentido. Eso no está libre de tensiones, por supuesto, con Sí. nuestra comunidad o mismo entre nosotros, pero hubo un cambio ahí, una apertura, digamos, que venga a dialogar Eduardo Feynman, Marcelo Longobardi, Larreta, Vidal. Todo eso no pasaba al principio de Gelatina, nosotros no los hubiésemos invitado y probablemente ellos no hubiesen venido tampoco. Claro. Eso es un cambio que no es solo un cambio nuestro, cambió el país en el medio. Entonces uno no puede seguir haciendo exactamente lo mismo si ves que todo el país va para otro lado, que las cosas están cambiando. No quiere decir que nuestros valores o nuestra ideología haya cambiado, pero bueno, las estrategias comunicacionales necesariamente hay que repensarlas. ¿Qué une para vos un poco quizás a el campo, digamos, de ideologías de centro izquierda o kirchneristas, digamos, o liberales? Puede haber un poco quizás, sobre todo en esto, lo que tiene que ver con el streaming o las formas de comunicación, ¿en qué hay un campo de unidad ahí? No sé si capaz la pelea con Clarín, o algunas cosas de ahí, o el tema del periodismo. Hay algo de no odiamos lo suficiente a los periodistas
que cuando lo dice Milei, por momentos la parte más emocional nuestra dice, Sí, es verdad. sí, Sí, Javo. sí, o sea, cuando lo descansa Marcelo Bonelli, ponele, es lo Sí. mismo que hacíamos hace 10 años nosotros, entonces Claro. es difícil que no te interpele. Después ves que le pegan un corchazo en la cabeza a un fotoreportero y que casi muere y te deja de dar gracia, ¿no? Ahí hay una tensión con la prensa que ya a mí me deja de hacer gracia y me pongo un poco más solemne. Y bueno, eso digo, yo no tengo un sentimiento corporativo de hay que defender a la prensa Sí, sí, libre, sí. a los periodistas, no lo siento así, pero sí que hay niveles de violencia que creo que no están ayudando para nada a la convivencia entre argentinos, ni le veo ningún futuro venturoso. Em, ¿Qué otras coincidencias hay entre nosotros? Ay, sí, no sé, hay algo de eso, hay algo de la irreverencia, de... Sí, de qué sé yo, de putear sin problema a ciertos poderes establecidos Ujú. que yo no creo que sean demasiado sinceros por momentos. Digamos, hay una contradicción ahí permanente de, bueno, llegan al gobierno y lo primero que anuncian es pauta cero, ¿no? Pauta Mm. oficial cero. Pero todos sabemos hoy que eso es, por lo menos, engañoso. Digamos, se sigue bajando dinero estatal a medios de YPF, comunicación. por ejemplo. YPF, aerolíneas. Uno podría suponer que la CIDE y sus fondos reservados también llegan a ciertos comunicadores, aunque no lo podría asegurar. Em, entonces creo que también hay algo de impostura por momentos. Sí. Más en la dirigencia que en los militantes. Yo calculo que los militantes liberales son genuinos en ese sentimiento y piensan lo que dicen, pero hay ciertas actitudes desde el gobierno nacional, desde el Estado, que yo no veo mucha coherencia. Vos condujiste Argentinos de Bien en Gelatina Sí, con Vicky De Masi, que le sí. mandamos un saludo, un día la vamos a tener acá. Eh, ¿Quiénes son los argentinos de bien para vos? Quizás un poquito los de tu programa. ¿Y quiénes son los argentinos de bien de la realidad? Bueno, obviamente el título de nuestra columna del año pasado, que la idea es que vuelva este año, está en base a lo que dijo Milei, creo que en Sí. su discurso de apertura de cuando asume, ¿no? Cuando toma el mando de presidente, pero lo ha dicho tantas otras veces en discursos importantes de voy a gobernar para los argentinos de bien, ¿no? Sí. Y queda como ahí flotando esa frase que nunca termina de especificarse quiénes son, ¿no? Si los argentinos de bien son los liberales y los del mal somos nosotros, si los de bien son todos los que trabajan y no los que cobran planes, uno podría imaginarse eso, si los de bien son, no sé, no quedó claro. Entonces nos apropiamos Ujú, de ese título para jugar un poco con eso. Yo me siento argentino de bien también. ujú. Pero por supuesto de los que hablamos ahí en la columna son básicamente estos personajes libertarios o del gobierno nacional o cercanos al gobierno que son novedosos en general, ¿no? Que son personas que hasta hace 3 años no teníamos ni la menor idea de quiénes eran. La secretaria general de la presidencia, el Sí, sí. jefe, ¿quién la conocía hace 3 años? Manuel Adorni, el vocero que ganó hace poquito acá en la ciudad de Buenos Aires, y tantos otros, digo, ministros prácticamente desconocidos, gente que va a integrar las listas ahora en la provincia de Buenos Aires, en todas las provincias, Sí. em, asesores en las sombras que no dan notas. Bueno, todo eso intentamos investigar un poquito. A veces la investigación no es mucho más que googlear, ¿viste? La información en general está, Sí. pero a veces creo que la tarea hoy es ordenarla, jerarquizarla, darle un relato a eso. Y bueno, tenemos perfiles de casi todos los ministros, de los personajes más importantes, y también algunos temas puntuales, ¿no? Por ejemplo, los libertarios y la inteligencia artificial, Sí. los libertarios y las juventudes. No hicimos un especial de juventudes libertarias. Eso, es un poco mirar con un poco con la lupa a este nuevo fenómeno que tiene mucho de novedoso, pero también tiene mucho de repetición en la historia argentina para mí. Para ir cerrando, te hago esta pregunta y ya pasamos a la siguiente sección. No sé si ya sabes de qué se trata. Sí, lo sé. ¿La has visto? Sí, me va a poner muy Te vas a incómodo, pero la voy a divertir. intentar. Bueno, habiendo visto quizás el surgimiento de todo esto, como lo que hablamos, todo el recorrido del programa, en parte también siguiendo mucho de lo que era el fenómeno Milei, las ideas liberales, hasta llegar a la presidencia, con lentes quizás distintos a los míos y a los de muchas personas que quizás tengan también las ideas de Milei o ideas cercanas a las de Milei. ¿Vos creés que la ves? Eh, Qué pregunta. yo puedo decir orgullosamente que la vi, al menos, en 2023. Ok. Y no lo digo para subirme el precio, sino que creo que pasó algo ahí en el triunfo de Milei que fue tan sorpresivo para tanta gente y que para nosotros no tanto, no porque seamos más inteligentes, sino porque nuestro algoritmo ya estaba contaminado Sí. con ellos, ¿no? O con ustedes, o con Milei, o con... Ustedes. Sí.
Quiero decir, claro, si vos no seguías las redes Sí. de Milei, de Lilia Lemoyne, de Manuel Danan, de quien sea, quizás no te enterabas de todo ese fenómeno y de Mm. toda esa cantidad de gente que estaba ahí militando por esas ideas o impulsando su candidatura. Em, y entonces yo sí me veía sí me veía venir su triunfo. Hoy no sé si la veo, digamos, hoy no sé, así como estaba pasando eso, que no todos lo veían, no sé qué estará pasando hoy que no estamos viendo y que nos va a pegar de frente dentro de un año, 2 años, 3 años. ¿El kirchnerismo o el peronismo crees que la ve? O sea, la ve en el sentido de lo que quiso significar esa palabra, que es Sí. entiende la situación social, Mm. entiende más o menos qué es lo que está queriendo la gente de la política. No, ¿La ve? No. no la ve, claramente no la ve. Obviamente estoy generalizando, es injusto. Hay un montón de dirigentes y de militantes y de Sí, comunicadores que sí la están viendo y que le están buscando la vuelta y que están sí. repensando todo lo que pasó en los últimos años y están sobre todo pensando qué proponerle a la gente. Creo que eso es lo más importante porque muchas veces la discusión en la oposición es de nombres Sí. y eso puede ser divertido para el chusmerío y para llenar texto en los portales o horas de aire en el streaming, pero para llegarle a la gente como le llegó Milei en el 23, creo que hay que hacer algo más. Proponer o un programa o ideas renovadas o... No un programa de streaming. No un programa de Un streaming, programa de un programa de gobierno. gobierno, Sí. claro, sí, un programa de gestión. Y hay algunos que lo están haciendo, digo. Mm. Yo creo que Juan Grabois lo está haciendo. Creo que Guillermo Moreno, que no me siento cercano, pero al menos sale con su propia línea. Ujú. Y hay algo en común entre ellos y en otros también comunicadores, que es que captan la atención de la gente. Después cuando se prueben electoralmente es otra historia, ¿no? Quizás no Sí, sacan sí, los sí. votos que esperan, pero que te capte la atención y que te den ganas de escucharlo y que te interese lo que dice y que puedas debatir ideas con ellos, ya es un paso adelante. Bueno, Emi, gracias por darnos toda tu verdad hasta ahora.